las jornadas que organiza el Foro Social por estas fechas todos los años. En esta ocasión vamos a dedicar una charla a hablar de México, a hablar de los estudiantes desaparecidos y a hablar también de una experiencia en la escuelita zapatista. Para ello hay aquí David, Beatriz, Clara, que son miembros de la plataforma de solidaridad con Chiapas y Guatemala, y ellas nos hablan de esos tres temas y de lo que luego en la charla queramos plantear. Cuando queráis. Bueno, pues gracias. Agradecerlo primero al Foro Social de Segovia por este tiempo y por el espacio. Y nada, pues lo que ha dicho, somos de la plataforma de solidaridad con Chiapas y Guatemala. Y bueno, somos un colectivo que manda observadores de derechos humanos allí a las comunidades zapatistas y no zapatistas ahora mismo que están en conflicto. Entonces, bueno, pues mediante unos talleres que damos, os invito a cualquiera que quiera participar en esos talleres de fin de semana que avalamos para que puedan estar allí observadores en los sitios de conflicto. Y luego aparte aquí desde Madrid intentamos denunciar, difundir y todo lo que está pasando allí, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es nuestro cometido. Luego, no sé qué vamos a hacer adicional. Sí, pues la idea era dar primero unas pinceladas de cuál es la situación en México. Una cosa ahí breve. Nosotros somos un colectivo de sociedad civil, no somos unas expertas, pero bueno, si hay algo que no sabemos, pues tranquilamente lo diremos. Sí que nos parece que para ser solidaria no hace falta ser un experto, sino apoyar la lucha de los pueblos. Después hablaremos del caso de los estudiantes desaparecidos y de las 6 personas asesinadas en el estado de Guerrero. Hemos traído un pequeño vídeo. Y por último, pues aprovechando la presencia de David y de Beatriz, contaremos un poco lo que ha sido la escuelita zapatista. Ellos estuvieron en el primer curso el año pasado. Bueno, pues en definitiva, para ponernos un poquito en situación, hablaríamos de qué es lo que está pasando con México. México, si hablamos de economía, está en una profunda crisis estructural y el país está sosteniendo mediante la intervención de una gran cantidad de capital extranjero, sobre todo de capital estadounidense. La globalización ha llevado a una situación en que México no tiene un desarrollo económico independiente. Así como unos datos, sin entrar en mucho detalle, el 60% de los valores emitidos por México, salvo los del Banco de México, son extranjeros. El 27% de la bolsa mexicana está en manos extranjeras y el 62% de la inversión es inversión extranjera, sobre todo del vecino del norte. En el año 95 se hizo una importante devaluación del peso que tuvo como consecuencia un aumento exagerado de la deuda externa y una devaluación del 150%. Se firmó el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, lo cual suponía un desmantelamiento total del tejido productivo. Algo similar a lo que nos pasó en este país cuando al entrar en la Unión Europea únicamente nos quedamos para tener chiringuitos en la playa y desaparecía todo lo que era industria o producción agrícola o ganadera. Este tipo de políticas, igual que en otros países en Europa, en América sí que México ha sido un poco el laboratorio de la implantación del neoliberalismo, auspiciados por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué supone eso? Pues supone que en México el 70% de la población es pobre,
y el 44% está en una pobreza extrema. Naturalmente esa parte corresponde fundamentalmente a campesinos y pueblos indígenas. Los campesinos tienen un índice de pobreza del 75% y los indígenas un 97% de marginalidad y desnutrición. Esto provoca una inconformidad generalizada con muy importantes luchas a nivel de todo México y un proceso de migración, sobre todo a las ciudades y a Estados Unidos, que está empobreciendo mucho al país. El gobierno mexicano opta sobre todo por megaproyectos y está al servicio de los intereses de las multinacionales. Con la entrada del actual presidente de gobierno, Enrique Peña Nieto, se firmó una cosa que se llamó Pacto por México. Era teóricamente una cruzada contra el hambre y todos los partidos, todo el espectro de partidos parlamentarios lo apoyó. ¿Qué es lo que esto ha significado? Pues ha significado una reforma laboral, en educación, fiscal, energética, en las líneas de lo que es la política neoliberal y por lo tanto con un empobrecimiento muy grande para la gente, con un quebranto muy grande para las clases populares y un aumento muy grande del crimen organizado. Tenemos un poco la idea de que en México lo que hay es narcotráfico, pero no se puede hoy hablar de narcotráfico porque el crimen organizado va de narcotráfico, de secuestros, de extorsión, lo que es una auténtica mafia, como las que representan las películas estas americanas de los antiguas. ¿Cómo se mantiene esto? Con una población que se moviliza y con un empobrecimiento tan grande y con una penetración tan grande de crimen organizado. Pues a través del terror de Estado. El 70% del territorio mexicano está concesionado, es decir, se han dado concesiones para explotación de recursos naturales, de agrocombustibles, de mineras, de agua, dentro de todo lo que es el plan mesoamericano y la reforma energética. El gobierno mexicano tiene un discurso de apoyo a los derechos humanos y sin embargo tanto los defensores de la tierra como los defensores de derechos humanos como los pueblos que se oponen a esto se ven constantemente sometidos a una gran represión. Vigilancia, asesinatos, tortura y ningún acceso a la justicia. Es de destacar que en el caso de las mujeres, todos este tipo de abusos tienen además un componente de agresión sexual importantísimo. Cualquiera que es disidente se es considerado delincuente y eso da origen a las cosas que veremos luego cuando hablemos del caso de Ayotzinapa, detenciones, asesinatos, impunidad total, abuso por parte de las fuerzas del Estado, judicialización de cualquier tipo de protesta, criminalización de lo que es la disidencia y en concreto tiene gran importancia en lo que es la defensa de la tierra y el territorio. Bueno, he pintado un panorama muy oscuro porque el panorama es oscuro, pero hay una parte que es muy importante, que es la serie de iniciativas, la importancia de las iniciativas de resistencia y de autoorganización que hay en México, ¿no? Los defensores de derechos humanos tienen una amplísima red de acción regional. Los promotores comunitarios de derechos humanos, de salud, de educación, están muy implantados.
Y aunque han reposicionado el ejército, y el ejército tiene allí mucha importancia, aunque están fomentando existencia de bandas paramilitares, está la autonomía zapatista, que, bueno, como los compañeros explicarán un poco más tarde, no me extiendo, pero que están suponiendo un importante punto de referencia, no solamente para la gente que lo está viviendo, sino para el conjunto del país. No sé si os parece algo más que haya que añadir. Bueno, son unas líneas muy generales, pero bueno, después si queréis dejamos un rato para el coloquio y planteáis lo que queráis o decís lo que queráis. Un vídeo chiquitito pues para contar un poco la situación de lo que ha pasado y de lo que está pasando en Ayotzinapa, ¿no? Con los 43 desaparecidos. Bueno, esto no sé si lo conocéis todos, pero supongo que lo habéis visto según se ha podido ver, pero pone los pelos de punta pensar que es cómo pueden aparecer fosas de gente quemada viva, ¿no? Y entonces hay que hablar que en los últimos años ha habido entre 15 y 30.000 desaparecidos, también 60.000 muertos. Y entonces, bueno, lo hablamos, hemos escogido un vídeo de un periodista uruguayo, porque nos parece que es muy... No es lo de Uruguay, es la exposición. No es de la escritora. Es un pequeño vídeo sobre la situación de lo que os ha comentado Clara. Es un vídeo muy cortito, pero que refleja lo que está pasando allí, ¿no? Lo que pasó. De repente hay una manifestación de estudiantes, no era exactamente una manifestación, iban a ir a un acto al DF y cogieron unos autobuses para ir, y había un acto de la mujer del alcalde. Hay que decir que el alcalde es del PRD, que sería el partido de centro izquierda que hay, y da orden a la policía municipal de disolver esta manifestación y la emprenden a tiros con los chavales. Los llamo chavales porque eran gente realmente, son estudiantes de magisterio, realmente muy jovencitos todos ellos. Matan a 3 de ellos, a uno de ellos que parece ser que les hizo cara, le desollaron la cara y le arrancaron los ojos. A los otros 2 simplemente los asesinaron con tiros en la cabeza y mataron a 3 personas más, 2 chavales de un equipo de fútbol y una persona que pasaba en un taxi, porque se liaron a tiros y claro, ahí hubo muertos. Y los otros 43 chavales, lo único que se sabe con certeza es que fueron detenidos por la policía municipal y llevados no se sabe a dónde. La explicación oficial del gobierno mexicano en principio fue que se los habían entregado a los narcotraficantes y que los narcotraficantes los habían matado. Desde el principio decían esto y no hablaban de desaparecidos. Los habían matado y ¿dónde estaban los cuerpos? Preguntan las familias. Primero dicen que están en un descampado, que los habían quemado. Claro, es imposible, no es verosímil que puedan quemar a 43 personas sin que nadie vea ni una hoguera, ¿no? Que 43 personas es una barbaridad, ¿no? Entonces, después, atribuyen la orden de habérselos pasado a los narcotraficantes al alcalde de Iguala. El alcalde de Iguala pide permiso para irse y desaparece hasta que le detiene. Los estudiantes siguen sin aparecer. Hallan unas fosas comunes con multitud de huesos y dicen que esas son de los chavales que habían desaparecido. Se hacen los oportunos análisis periciales y resulta que no son de los chavales que han desaparecido. Siguen hallando fosas, es decir, porque hay fosas de enterrados que no se sabe si son migrantes, no se sabe qué es lo que es. Intentan decir que, claro, es un problema del narcotráfico.
real, el narcotráfico, ¿dónde están los chicos? Los padres se ponen a buscarlos. Pasan 10 días y entonces el gobierno dice que va a mandar policía y ejército, como habéis visto, y mandan a 10.000 policías en un pueblito, entre policías y ejército. Y las organizaciones, los padres de familia, los colectivos dicen, no hace falta traer 10.000 soldados, lo que hace falta es tirar de los hilos. Los desaparecidos han desaparecido en manos de la policía. No se trata de llenar todo Guerrero de policías y de militares. Se trata de tirar de los hilos y hacer una investigación. Dicen que no los encuentran. Los propios familiares, las propias organizaciones, los compañeros de los asesinados y desaparecidos se ponen a buscar y no encuentran más que pegas. La única cosa que dicen es posible que hayan sido incinerados porque hay hornos crematorios en cuarteles del ejército, pero no les dejan, pero queremos entrar nosotros al cuartel del ejército, no les dejan entrar al cuartel del ejército. Ha habido una movilización importantísima porque la gente en México ha dicho, ya está bien, esto sí que ya no se puede seguir aguantando. Siguen sin aparecer los cuerpos, siguen sin aparecer vivos. Las familias dicen los queremos vivos porque vivos se los llevaron y queremos que estén vivos. No aparecen. Y recientemente, hace como cosa de un mes, el gobierno federal, el gobierno de Peña Nieto, dice, bueno, ya se ha llegado a investigar todo lo que se puede investigar. El caso está cerrado. Hemos detenido a 13 policías, hay 2 narcotraficantes que han confesado y ya no se va a buscar más. Por supuesto la familia dice que no, las familias dicen que no, por supuesto los compañeros dicen que no, y las organizaciones de derechos humanos exigen que se haga una investigación informal. Pero hoy siguen desaparecidos, no se sabe dónde están. Es inverosímil que un grupo de narcotraficantes haya quemado 43 personas sin que hayan quedado restos y entonces no se sabe qué pasa con ellos. La lucha continúa muy fuerte en México y a primeros de mayo vienen aquí a toda Europa una delegación de padres y vienen un padre, una madre y un compañero para seguir presionando al gobierno mexicano que aparezcan los que desaparecieron. Si queréis que hablemos de algo de esto. Que espeluzna tanto, ¿verdad? Entonces la versión está de que les habían quemado y que habían aparecido restos, ¿no? Bueno, lo que es que esos restos no son de esos chicos. O sea, que no es... O sea, esos restos son restos humanos, pero no son de esos chicos porque han hecho las pruebas y no son de esos chicos. Ha habido un trozo que sí que dicen que es de uno de los desaparecidos, un trozo de uno, y todos los demás no. Y entonces es que no se sabe dónde están realmente. Pero lo de que los llevaron los narcotraficantes a una hondonada allí en el monte y los quemaron, es una versión que no se sostiene de ninguna manera, ¿no? Hemos visto en el vídeo un reconocimiento de que, bueno, el poder político y el crimen organizado tienen un pacto de no investigación, de no agresión, ¿no? Se han dejado de tener, supongo que a 13 sicarios de poca monta, a 3 sicarios de poca monta, que se supone que además pueden salir impunes, como tantas veces, porque han confesado. ¿Cómo se habrán obtenido esas confesiones? Por tortura. La tortura es una forma de interrogar en México. Porque los han comprado, que les han prometido. O sea, lo que es cierto es que no han dicho dónde están los cuerpos de las personas desaparecidas. Y ellos reivindican, nuestros hijos se fueron vivos, queremos que vengan. ¿Y hay algún tipo de hipótesis por parte de las familias? Quiero decir, que dados los datos que se hayan visto, supongo que se podrá montar al menos una hipótesis de cuál es el asunto. Es decir, porque, claro, 43 personas desaparecidas, algún rastro
tienen que dejar para que se pueda al menos montar una hipótesis de lo que pueda haber sucedido, para haber desaparecido y no aparecer. Quiero decir, yo qué sé, yo conozco algún, no sé, por los casos de, yo me acuerdo cuando la lucha del Sáhara, pues desaparecieron 500 personas o algo así, que les estuvo, todo el mundo sabía que estaban desaparecidos, pero estaban en manos del gobierno, estaban en unos determinados sitios y ahí aparecieron después. ¿Hay alguna hipótesis? Pues hay dos hipótesis, las dos son pura hipótesis, ¿no? No se sabe qué es lo que realmente ha pasado. Una es que estén en algún sitio, porque no es una locura, no es no conformarte con que te hayan matado al hijo, es que eso es posible, que estén en algún sitio, no se sabe en cuál. Y la otra hipótesis es que fueran a los cuarteles y en los cuarteles que sí que hay crematorios pudieran cremarlos. Son las dos posibilidades. Los padres y los compañeros dicen que siguen vivos. Dicen que siguen vivos porque dicen que no pueden haber desaparecido sin dejar rastro, lo mismo que tú dices, ¿no? No puede ser. Son hipótesis, ¿no? Desde luego lo que no es verosímil es la versión oficial, y lo que es cierto es que el gobierno oficialmente ya ha dicho que la investigación se ha cerrado, que los quemaron en el campo, que no han quedado restos porque los quemaron mucho y que no hay manera de saberlo, ¿no? El hecho de que no quieran seguir investigando puede suponer o que están vivos, o puede suponer también que han sido efectivamente incinerados en sitios militares, y claro, eso ya sería, el escándalo aumentaría, ¿no? No, perdona, me sorprende un poco lo de los cuarteles crematorios. Eso me suena un poco como... ¿Saben seguro que hay en uno? O sea, que se sabe... Hay uno que saben seguro y no les han dejado entrar pero, a ningún otro. Que vamos, de forma oficial, se tiene un crematorio legalmente. Sí, en uno se sabe seguro que hay, en los otros no se sabe. Y los padres lo que han dicho es, nosotros entramos a los cuarteles... Que en un cuartel me resulta un poco... que en un crematorio ya, no sé. Eso es lo que se sabe, que hay en un cuartel se sabe que hay un crematorio. En los demás no se sabe que haya. Pero ellos lo que han querido es, vamos a entrar a eso, porque si hay un crematorio, ¿a quién están quemando? ¿O es un crematorio que hace 10 años que no funciona? O sea, eso se puede investigar. Como no se fían de las investigaciones oficiales, han intentado que les dejen pasar, lo han intentado negociando y no les han dejado, y lo han intentado queriendo entrar y les han corrido a golpes. En los otros ni siquiera se sabe si hay un crematorio. En la protesta que se produce el tiroteo de la policía, exactamente que reivindicaban los estudiantes, era una protesta estudiantil. Era una protesta estudiantil. Bueno, estas escuelas son unas escuelas, lo habéis visto al principio del vídeo, son unas escuelas que se crearon, y había 52 en todo México y quedan 15, se crearon después de la Revolución Mexicana, y son unas escuelas rurales para chavales de comunidad, ¿no? Que puedan salir de comunidad y convertirse en maestros para volver a sus comunidades. En concreto, esta escuela es una escuela en donde de donde salió Lucio Cabañas, que es una figura revolucionaria de México, y siempre ha sido muy luchadora. En concreto, la protesta esta era, iban a ir a un acto que había en México DF, precisamente reivindicando la memoria de los estudiantes que mataron en el año 68, y hacen una cosa que la hacen frecuentemente en la escuela esta, que es El 38 es Tlatelolco. Eso es. Y había un acto en eso, iban a ir los estudiantes. Iban a ir y lo que hacen para ir a los sitios es cogen unos autobuses municipales, se van a México, están en el acto, vuelven y los devuelven. Es una cosa que lo hacen, por supuesto, ilegal, pero pacífica, ¿no? Y estaban subidos en esos autobuses.
se había corrido había un acto de la mujer del alcalde y habían dicho que iban a pasar por el acto de la mujer del alcalde a hacer algún tipo de protesta también. Pero eso es todo lo que pasaba, no pasaba nada. O sea, era una cosa totalmente inesperada, ¿no? Hay algunos vídeos, si buscáis, que dicen, bueno, pues es que iban, que ni habían llamado a sus familiares, o sea, como una cosa no especial, pues como cuando nosotros vamos a una manifestación, pues voy a la mano y ya está, no se te ocurre, no era una historia... Por ahora. ¿Eh? No se nos ocurre por ahora ya. Por ahora. Volveremos a las citas de seguridad. No, pero bueno, los que somos mayores sí que nos acordábamos que íbamos a las cosas y tomábamos todo tipo de precauciones. Y Que había es una cita de seguridad después. que es algo que dejamos de hacer pues porque se normalizó, ¿no? Y esto estaba completamente normalizado. La policía es la policía municipal. Es la policía Depende municipal. del ayuntamiento. Bueno, pues seguimos. Pues sí, seguimos y ahora vamos a ir a una parte Un poco más... mucho más Alegre, esperanzadora. Sí. Bueno, pues sería sobre la experiencia de la escuelita zapatista, que se ha dado ya, me parece que 3 veces, el primer nivel. Han sido 3 veces, ¿no? Y bueno, ha sido pues todo un éxito, hay que decirlo, porque la primera convocatoria se hizo para 500 y terminaron yendo 1.700 personas. Y nada, y las demás no sé si fueron 2.500 o algo así, no sé si tú has ido a la No me acuerdo del número de Pero así la tercera que estuve, ¿no? Pero eran una en diciembre, la segunda fue en diciembre y la tercera en enero. Y entonces estamos allí todos juntos y San Cristóbal era... no me acuerdo cuántos fueron los inscritos, pero una barbaridad, la verdad. Explicar un poquito. Sí. Pues eso, ¿no? Que la escuelita fue como un llamamiento de las comunidades zapatistas, en conjunto con el ejército zapatista, pues para mostrar un poco el camino que habían empezado a transitar, ¿no? Mostrar... El título de la escuelita era La libertad según los zapatistas, y no había mejor manera, y además a su forma, de mostrarlo que compartiendo lo que es la libertad para ellos, ¿no? Que al principio a los que íbamos, los extranjeros, pues simplemente escuelita, pues nos parecía que iba a haber pues un profesor y nos iban a dar clase, o sea, sinceramente. Y bueno, pues como sorprenden ellos, ¿no? Rompiendo esquemas, pues la forma de enseñar pues fue compartiendo lo que era la libertad para ellos. Y que, bueno, en mi caso yo lo que saqué de ahí, que la libertad para ellos era pues decidir cómo quieren avanzar, cuánto quieren avanzar, de qué manera, o sea, que tener la oportunidad de elegir lo que ellos quieren, ¿no? Y sobre todo también lo que yo saqué de allí pues era que lo del otro mundo es posible y demás, que parecía una utopía, pues que ahí ya se estaba realizando, ¿no? Ya había un montón de proyectos comunitarios en las comunidades y la verdad es que daba un poquito de envidia, ¿no? Cuando lo veías estando allí. Y bueno, pues lo que era la escuelita, era una convivencia una semana con una familia, ¿no? Las 24 horas, y tenías a una botana o a un botán. Estoy botando la voz. Y nada, pues tenías eso, sí, a los chicos tenías un botán o si no una botana las 24 horas del día completamente, no te dejaban ni a sol ni a sombra, y hacías, bueno, pues lo mismo que hacen ellos, ¿no? Que eso es su autonomía y es su trabajo para poder hacer ese otro mundo posible, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo como chica pues estaba siempre con mi botana y con las chicas, ¿no? Y entonces a las 5 de la mañana pues te levantabas para ir al río a coger agua. En mi comunidad no había ni luz, ni había grifos, ni nada, no había nada. Y entonces todo era pues ir a las 5 de la mañana a recoger agua para todo el día y lavar la ropa en el río y lavarte en el río. Y la verdad, ya a las 7 de la mañana ya se acababa la luz y todos a la cama, que también te apetecía ya después de las 5 de la mañana, no te apetece otra cosa que acostarte. Y luego nos ponían a estudiar, ¿no? Aparte de trabajar con ellos y de hacer las tortillas, ¿no? Con las mujeres, y los hombres irse a las milpas, al campo, pues al maíz y demás,
pues bueno, pues luego te ponían a estudiar con unos cuadernos, unos libros, donde pues compañeros zapatistas habían redactado pues todo ese camino para llegar ahí, ¿no? Y sobre todo había pues la fortaleza que tienen, ¿no? En el creer que ya es posible porque es posible, o sea, porque ya está existiendo. Y otra de las cosas, por ejemplo, que yo no había caído estando allí y que en otra conferencia con otro compañero él sí apuntó a ello, y que es verdad, es que la mayoría de los botanes eran de 14, 15 años, eran súper jovencitos. Entonces, como que la lucha no termina con... Es un botán. Es un guardián. Es un guardián responsable de tu seguridad durante la escuelita. Sí, eso, bueno, apunto esto. Y pues que la lucha no se termina solamente con, ¿no?, con los que han salido en un principio, ese primer brote de ilusión y demás, sino que ya hay un cambio generacional que es importante, ¿no? Como que la lucha sigue y sigue de padres a hijos y de hijos a nietos. Así que nada, una experiencia muy, muy positiva y espero que se repita, porque va a haber otro curso, así que los que estuvimos estamos encantados de poder volver a la escuela. Bueno, pues yo cuento... Pues yo hice pues eso, yo estaba con mi botán haciendo las cosas que él hacía. Es verdad que reservamos un día para visitar la casa del finquero donde pertenecía ese territorio antes del 94, ¿no?, que era terreno recuperado con el lanzamiento zapatista. Y bueno, nos enseñaron, pues nos contaban cuál era el modo de vida de sus abuelos, ¿no?, cómo se vivía allí, en fincas latifundistas, en condiciones de semiesclavitud, ¿no? Y lo contaban con rabia respecto de decían los cabrones, ¿no? Lo decían así, y a la vez con orgullo de lo que estaban construyendo, ¿no? Y bueno, pues para mí eso fue muy bonito. Luego también cada pregunta de curiosidad sobre las cosas que hacían, particularmente en determinadas fechas, lo hacían. Por ejemplo, cortaron caña de azúcar para que yo viera cómo se hacía, ¿cómo se llamaba? El azúcar solidificado, no me acuerdo cómo... Pamela, ¿no? Panela. Pues lo hicieron para que yo lo viera. Pues fuimos al río y... Vamos, esto, y luego pues estudiar, contándoles los librillos que nos daban, que tú les hacías preguntas respecto de las dudas que tenías, y luego en el caracol, tanto a la bienvenida como a la vuelta, pues te iban contando cuál era el proceso de construcción de su autonomía en las diferentes áreas, ¿no? Y pues para mí fue maravilloso, pero eran preguntas. ¿Alguna pregunta? Bueno, el esquema de funcionamiento era que llegaban las 3.000 personas, se juntaban en San Cristóbal de las Casas y se distribuían por los distintos pueblos, las distintas comunidades. Cada persona iba a una familia y se pasaba la semana esa con ellos. ¿Y qué tenía que hacer en esa semana? Pues ver cómo se hacían las cosas, pero no solamente verlo, sino estudiar, ¿no? ¿Quién era el que le decían, tú déjate de trabajar y ponte a estudiar? Sí, en cuanto no estabas haciendo nada, te sentaban como un niño pequeño realmente a estudiar, y tenías que estudiar. Entonces los temas que trataban eran mujer. La revolución de las mujeres, sobre las juntas de buen gobierno, los proyectos que estaban llevando a cabo, sobre economía, ¿no? Sobre medicina, educación. Y todo esto los profes en cada comunidad eran pues gente normal, ¿no? No es como nosotros, que los profes tienen que ser unos súper sabios, ¿no? Sino que los profes son cuando tenían alguna duda, las preguntaban. Sí, contestaban como podían, como nosotros ahora mismo, pues lo mismo. Incluso en mi comunidad hicieron una cosa, nos juntaron a todos, era una comunidad muy chiquitilla, eran como 14 familias, y entonces nos juntaron a toda la gente que venía de fuera a la escuelita y toda la gente de la comunidad para que hiciéramos las preguntas finales, o sea, aparte de las preguntas diarias, y entonces ellos nos contestaban en colectivo, o sea, hablaban entre ellos y luego nos daban una respuesta colectiva, no solo uno, sino que a lo mejor te contestaban 3, ¿no?
después de su charla entre ellos, ¿no? Sí, está... Y luego, en el proceso, una cosa muy interesante es o sea, para mí, una de las cosas que vi es todo lo que han conseguido construir en un contexto hostil, ¿no? Mi comunidad era tranquila, pero las medidas de seguridad que teníamos, por ejemplo, cuando íbamos hacia la escuelita, no se dejaba éramos una pila de pick-up en una carretera y no se dejaba de ver el uno al anterior, ¿no? Porque están viviendo en resistencia, ¿no? Construyendo su autonomía en resistencia. Y la seriedad con la que se tomaban esa realidad y la responsabilidad con que la asumían, para mí fue muy, muy grandioso. Bueno, y además todos estos botanes que han tenido un alumno en su casa y han tenido que explicarle, pues claro, habrán tenido que estudiárselo. Sí, 5 meses. Con lo cual, yo creo que eso es un refuerzo para que dice mucho de la forma de trabajar de los zapatistas, ¿no? Que no es como antielitista por definición, ¿no? O sea, que lo que se hace es que todo el mundo vaya sabiendo, no que unos sepan mucho, sino que todo el mundo vaya sabiendo, ¿no? Yo la primera vez que fui a Chiapas, cuando veía a un niño de 15 años haciendo de profe de otros niños, me llevaba las manos a la cabeza. Que madre mía, no sabe nada, pero bueno, van aprendiendo todos. Pon si quieres. Sí, ponemos el vídeo de... Y luego ya hablamos un poco. ¿Vale? Sí, que es un uruguayo que también estuvo en la escuelita. Y bueno, comenta un poco sobre... Bueno, fue una experiencia maravillosa. Y... Pues una propiedad comunitaria. No, sobre todo es comunitario y ellos se basan en, o sea, su fuerza para que no terminen con ellos es los trabajos comunitarios y todo eso, pero sí hay familias que tienen un trocito de tierra y que lo cultivan y que sacan de ahí café o lo que sea, también hay cosas propias, o sea, pero vamos, que es otro concepto, o sea, pero sobre todo en lo que se basan ellos es en la comunidad, o sea, y cualquiera lo que te decía, que incluso las respuestas que tú le preguntas a uno de repente se ponían de acuerdo para contestarte. O sea que muchas cosas que tú les preguntabas pues te decían siempre, no, pues hablándolo con la Junta de Gobierno era como decir, pero a lo mejor es un tema privado tuyo y lo estás hablando con la Junta de Gobierno. O sea que todo lo ponen en común. Es como otra mentalidad completamente diferente. A ellos no les cuesta pensar en comunitario, ¿sabes? Pero sí había familias, bueno, yo las he visto con su trocito de tierra. Sí, mi comunidad pues era muy chiquitilla y era una comunidad que habían construido ellos y habían venido familias de retornados, algunos eran de allí y otros no. Y a mí me contaron cómo hicieron las casas y esta era la casa de una persona con su parcelita al lado y todos tenían su parcelita al lado, pero las casas las hicieron colectivamente todos, las construyeron ellos desde cero, ¿no? Claro. Y luego tenían su milpa comunitaria, ¿no? De todas maneras hay que remontarse a lo que fue la Revolución Mexicana y el reparto de tierras que promulgó, y lo que se hacía era dar con indemnización a los finqueros trozos de tierra en lo que se llamaban ejidos. Eran trozos de tierra que luego estaban divididos entre cada uno de los ejidatarios, entre cada uno de los componentes, pero que la administración de ese municipio era ejidal, pero cada uno tiene su parcela. En Chiapas la revolución llegó muy poco, hubo muy poco reparto de tierras, pero sí que hay, cada persona, cada familia tiene su tierra. Lo que hacía en la Revolución Mexicana para evitar que las familias se empobrecieran, viniera una cosecha mala, se vendieran las tierras, se hipotecaran, perdieran las tierras, era que esa propiedad no era era una propiedad de usufructo, no era enajenable, no se podía ni comprar ni vender, simplemente era de usufructo y hereditaria a los hijos. Dos problemas: uno, que al cabo de varias generaciones esas tierras se quedan pequeñas, tiene que seguir habiendo reparto agrario, porque si no, claro, el que tenga 6 hijos y además allí tienen 5.000 hijos cada familia, o sea que
el que tenga 6 hijos, esa tierra ya no llega para vivir. Y otro problema, que es cuando precisamente ocurre el levantamiento zapatista, es que se hace un cambio de la revolución, de la Constitución mexicana, y se dice que la reforma agraria ya se ha acabado y que a partir de ahora la tierra se puede comprar y vender. Que es justamente en el momento, con la firma del Tratado de Libre Comercio, que te hace competir grandísimas extensiones cerealeras de Estados Unidos o de Canadá con el cultivo a mano de un campesino, claro, que es la sentencia de muerte. O sea, antes, como he intentado ahí comprimir toda la información que traía, pero México está ahora mismo importando maíz. México importando maíz. O sea, cuando es la cuna, vamos, cuando... Entonces, son estas medidas, y esto junto con decretan que la reforma agraria se ha acabado y que además las tierras se pueden comprar y vender. Uno de los problemas que han tenido los campesinos, no en México, sino en todo el mundo, es que cuando viene mal la cosecha, para comer, para seguir viviendo, hay que vender, hay que hipotecar. Eso no se puede pagar y se pierden las tierras, ¿no? Mi pregunta, ¿y les dejan trabajar a la comunidad? ¿Trabajan libremente? ¿No tienen presión de parte del alcalde o otras comunidades? Sí, bueno, sí hay conflictos, o sea, les cuesta trabajar las tierras, sí. Ellos las trabajan, pero a lo mejor pues a la mañana siguiente o al mes de haber plantado café, pues están todas las plantas, la mañana siguiente van y están las plantas quemadas. O sea, es como una guerra de baja intensidad, pero que les cuesta mantenerse, y claro, perder una cosecha de café, pues para ellos es bastante... Bueno, de todas maneras, de entre los 5 caracoles, hay caracoles que han estado en momentos de más tensión y que ahora mismo están en momentos de tensión, y hay otros que están relativamente tranquilos, ¿no? Y depende de las comunidades. Hay comunidades donde toda la comunidad es zapatista, hay comunidades donde la comunidad es de zapatistas y no zapatistas. Eso es la primera vez. Y ahí hay conflictos. Puede trabajar. Por ejemplo, ahora en la realidad hay conflictos, ¿no? Ha habido conflictos con lo de Galeano, ¿no? Y siguen habiendo conflictos. Pero las tierras recuperadas, que supongo que era tu pregunta, es decir, cuando un grupo de personas se van a una zona y hacen su propia comunidad. Mi pregunta es que la comunidad, hay comunidades, por ejemplo, quieren trabajar y no les dejan trabajar por conflicto a través de otras comunidades, o ya sea el propio Estado tiene una represión de parte digamos, del Estado en contra de la comunidad para no desarrollar comunidad. Eso es mi pregunta. Bueno, hay muchos conflictos que son reales. Eso es. Y otros conflictos que son directamente provocados por el Estado. O sea, yo te favorezco a ti quitándote a ti, pero yo estoy contigo y yo soy la policía, con lo cual tú no te puedes defender. Entre iguales, pues los conflictos son solucionables. A lo mejor no una cosa que nadie sería la que quería, pero algo que es aceptable para las dos partes, ¿no? Y entonces sí que se provocan muchísimos por parte del Estado, muchísimos conflictos, comprando a unos, dándoles para poner techo de lámina. Sí que se provoca muchísimo eso, es una de las estrategias que utiliza. Luego hay conflictos que son conflictos, pues como en toda sociedad humana, conflictos que hay. Y luego hay directamente y muy gravemente un acoso por parte de la policía y del ejército para tener a las comunidades que están construyendo su autonomía y viviendo libremente angustiadas, ¿no? Hace esta misma semana ha salido un informe de un centro de derechos humanos diciendo que está constantemente pasando helicópteros y haciendo fotos a la gente y pasando así al ras, molestando. No algo tremendo, pero algo que te están todo el rato fastidiando. Es que pienso porque como al ser el nombre zapatista, pues claro, el grupo revolucionario es cuando más represión tiene
a través del propio Estado, ¿no? Pienso que el zapatista, pues, un grupo revolucionario que a lo mejor intenta evolucionar el día a día, pues más conflicto tiene, ¿no? Sin duda. Pero son bien bravos y bien decididos, ¿eh? No es tan fácil convencerles. Oye, Yo quería ampliar un poco lo que estabas hablando de la vida de esa gente. Por lo menos el caso nuestro, nosotros es la vida nuestra. Pero claro, la gente que vive ahí ha habido en aquellos tiempos esos terrenos donde ellos están. Según la idea que veo es que ellos viven en un terreno donde se ha calificado por tercera vez. Han pasado un grupo de personas a buscar las mejores tierras y han cogido las mejores tierras y han pasado otro grupo de gente. Así ha quedado esa gente. Son minifundistas, ¿no? Que han quedado con las pocas tierras, que han quedado lo peor. Entonces, como nadie quiere, les han abandonado ellos arrinconado, le llamamos nosotros, ¿no? Pues, han dejado esas tierras que no valen para nada. Entonces, esa gente pobre, esa gente de raza indígena, se han quedado viviendo ahí porque no hay otra solución. Entonces, se le llama minifundistas, se han quedado con muy poquita tierra y viven así, por poca cosa, por unos pocos de gallinas, unos marranos y sembrar un poco maíz, frijol y lo que él decía, la caña de azúcar. Nosotros hacemos la panela, en ese caso hacemos la panela, pero poca cosa, para vivir medio año, un año, así, y depende del tiempo que viene. Si no llueve, poca cosa se cosecha. Y si llueve, pues claro, un poquito mejor la cosecha un poco más mejor. Entonces pero a mí me da la idea, ellos viven así, toda esa gente vive así, porque que nosotros, en el caso nuestro, es igual. ¿De dónde eres? Nosotros venimos de Guatemala, nosotros somos de Guatemala. Entonces, claro, lo que ve es lo que has hablado en ese caso. Claro, pero La miseria. Solo lo que se gana hoy se come mañana. Y así está. Y lo que has dicho, como vivimos, la nuestra es de muchos hijos, la cantidad de hijos que tienen nuestros padres, nuestros abuelos en aquellos tiempos han vivido con muchos hijos, de 10, 8 o 12. Entonces ellos, la vida que nosotros hemos pasado, en ese caso, de miseria, poca cosa, de poca cosa siempre. Y al Estado, el gobierno, los llamamos ricachones, ¿no? A la gente ricas que hay, les conviene eso. No quieren que nos morimos de hambre, pero tampoco no quieren que superamos, que vivimos para trabajar para ellos. Que nosotros siempre, que haya más gente pobre, para que ellos tengan gente, pagar la mano de obra más miseria, miserable, poca cosa, para no morir. A ellos les conviene eso. Pero tú fíjate, un país como Guatemala, que es un jardín, un país como México, que es riquísimo. ¿Cómo es posible que la gente esté pasando hambre? O viviendo, como tú dices, de una forma miserable. Miserable, claro. O pasando grandes dificultades. O viviendo, pues, justo para no morirme de hambre. Pues eso es porque hay una gente que se está aprovechando. La mano de obra es el oro que ellos tienen también. Ha existido, ¿no? Pero la mano de obra es oro, porque claro, ellos te dan el mínimo, la miseria. Pero mientras que ellos cada vez más ricos. Por eso estas iniciativas, como la que han contado los compañeros, de los pueblos organizados. A ese viene la organización de la raza pobre, la raza indígena, es decir, que se organiza de esa manera. Eso es lo que hace, la gente se organiza. Si hubiera bastante comida o vivir bien, la gente no se preocupa de organizarse. No hay comunidades. Los zapatistas, yo creo que por eso estamos hablando ahora de los zapatistas, rompen ese esquema de que decías tú de indígena, pobre, miserable, que es que lo rompen. O sea, tú cuando estás allí, para nada te da la sensación de, pobre gente, hay que darles algo. No, para nada, encima te lo están dando a ti. Tú estás viviendo una semana con ellos y ellos te ponen la comida, ellos te dan todo. Y no tienes ese aspecto y te das cuenta que la red que han tejido entre ellos
es su fuerza, o sea, y van para adelante y tienen sanidad y tienen educación y es la manera que han tenido de luchar contra esa mano opresora que les estaba, pues que no les dejaba salir. Entonces, es decir, no voy a seguir luchando contigo para quitarte lo que tú tienes, sino voy a empezar a construir yo mi camino. Y lo están haciendo y para nada tienes el concepto de, claro, nosotros de indígena pobre. Nuestros abuelos no es como aquí tiene un pensión y tiene derecho a médico. Eso nada. Me acuerdo, mi abuelo se murió de muchos años, pero trabajando. Y si en el caso hay un fracaso de no tiene cómo vivir, pues los hijos colaboran un poco hasta que se mueren. Yo estuve... bueno, sí. Y trae el caso que si hay una herencia, claro, esa herencia es dividir en muchos cachos. Para, si se puede, que no olvide, que no, ya no, pues claro, eso se queda así. Y cada quien que busque lo que ella dice, si un niño está de profesor a los 15, 12 años, pues también igual, que ha empezado a trabajar de 12 años, de 10, de 15 años. Entonces es decir que lo que es escuela, estudiar, no tiene posibilidad. Y para estudiar es muy difícil, porque si hay una cosa, si hay un profesor, pues escuela, una miseria, que no es solo 4 paredes de caña, de madera. Entonces eso es muy difícil. La vida de todo Centroamérica, tú estás hablando de México, pero todo lo que es Centroamérica es así todo. Las casitas de madera, de caña, de paja, de unos chapas, pero en malas condiciones. Pero nosotros hemos vivido así. Si nos dejan trabajar, la raza indígena, la clase pobre, no se muere de hambre ni de no comer. Pero el más problema lo que dice es que no nos dejan trabajar. Si te ven superar, para eso no es bueno. Para el Estado, para los ricos, no es bueno. Y lo que les conviene es que no suban para arriba la clase pobre. Y ese es el problema que hay. Sí, yo creo que yo soy de Guatemala también. Sí, bueno. Yo creo que realmente la experiencia es muy enriquecedora, ¿no? Porque, pues lo que tú dices, ¿no? Toda la población indígena, campesina y obrera pobre tiene un nivel de vida muy trágico, ¿no? Lo mismo que pasaba en Chiapas y sigue pasando, ¿no? Porque esto de los zapatistas es una región, no es en todo México. La verdad es que Guatemala es un ejemplo de lo que los pueblos han querido hacer, ¿no? Las cooperativas del ISCAN, de Huehuetenango, de las Verapaces, todo eso tenía un principio colectivo, ¿no? De tierras comunales, de poder trabajar juntos, de superarse, pero la represión fue tal que destruyó todo eso, ¿no? O sea, no hay rastro de lo que fueron esas iniciativas. La diferencia con el zapatismo es que tiene dos columnas, ¿no? Una columna es la militar y la otra es la civil. ¿Ya? Es como que en Guatemala la guerrilla hubiera actuado protegiendo a los pueblos y los pueblos hubieran empezado su nivel de organización como siempre lo han hecho, ¿no? Es como una garantía de que los pueblos puedan ser defendidos, ¿no? Yo creo que el ejemplo del zapatismo es sobre todo que ha sabido aprender de las experiencias tanto de Nicaragua, Guatemala, El Salvador y trazar caminos, porque lo de Guatemala, el final de la guerra y los acuerdos de paz son realmente unas leyes, unos acuerdos que si llegaran a ser leyes beneficiarían a todos los guatemaltecos en su vida digna, ¿no? Lo que pasa es que se firmaron y ya nadie se acordó de cumplirlos y tampoco hay quien exija cumplirlos con una fuerza tal, ¿no? En cambio los zapatistas, que también emprendieron diálogo, al firmar los acuerdos dijeron vamos a exigir que se cumpla y vamos a exigir y exigir y exigir y mientras eso no se cumpla no vamos a avanzar, ¿no? Y se remitieron a los pueblos, ¿no? a sus comunidades a construir. Y la fortaleza también de ellos es lo que pasa en este momento aquí. Es que hay mucha gente internacionalmente que les apoya, que hay solidaridad y que ellos lo que dicen lo hacen, que tienen mucha filosofía aprendida de sus abuelos, pues. Yo creo que
Guatemala, por el mismo sufrimiento, por la misma crueldad con que fueron reprimidas las organizaciones, está reestructurándose y ojalá logre un nivel organizativo pues, que permita a los pueblos y a todos los ciudadanos reivindicarse como sujetos históricos. Yo creo que es eso, que los zapatistas están en su lucha y que lo que hacen es compartir los conocimientos que han ido tomando de lo que les pasa y que también sufren represión, pero son más fuertes y no buscan el conflicto y todo lo hacen a través de los consensos y de compartir sus experiencias. Bueno, yo estuve en Guatemala también en un proyecto de brigadista con La Plata, ¿no? Y estuve en la región de Liscán, ¿no? Y había una diferencia pues significativa, no en todos los sitios en Guatemala respecto de Chiapas, pero por ejemplo en concreto, por poner un ejemplo, en concreto el tema del cardamomo, ¿no? Pues con la bajada del precio del cardamomo la gente no tenía con qué subsistir quien tenía plantado cardamomo, nada más que su parcelita para el frijol, para el maíz y poco más. Pero que los proyectos colectivos que hay en Chiapas miran porque la comunidad salga adelante de alguna manera. Aquí viene el vendedor de cardamomo, ha caído el precio internacionalmente y tú te quedas así, más allá de que luego estén los grandes megaproyectos que te quieren echar de esa misma tierra, ¿no? Pero que esa organización zapatista ha conseguido salvaguardar de alguna manera ese vivir digno de la tierra y esto, ¿no? Y tomar tus decisiones en la comunidad más allá de agentes externos que, no sé, a lo mejor. Yo creo que Guatemala en ese caso todavía hay mucha gente tiene el miedo de la represión que ha tenido anteriormente, entonces claro, es un poco cautelo, ¿no? En ese caso yo pienso que si no se levanta es porque, claro, tienen todavía ese trauma, ese miedo a que alguien se levante y se le echa todo encima. Entonces yo creo que por eso a lo mejor tarda más en reaccionar. Pero hay cosas muy interesantes en Guatemala, ¿no? La defensa del proyecto de Salalá, ¿no? Contra el megaproyecto de la represa en Salalá en Liscán, ¿no? Pues contra Hidalgo de Santa Cruz en Varillas, ¿no? Pues hay gérmenes organizativos, en el Petén también he oído algo, ¿no? Hay gérmenes organizativos en Guatemala que empiezan a autoorganizar. Pero en San Juan, Zacatepec también creo que también los campesinos, claro, la minería que está y están levantando, están también protestando y yo creo que también sí, hay comunidades que defienden su... ¿Y han visto pasa otra cosa que igual lo que él decide de las cooperativas? La gente siempre forma cooperativas para poder avanzar, es decir que entre toda la gente pobre, para levantarse, claro, va a hacer una cooperativa, compartir toda la pobreza y para que poder vivir. Pero pasa siempre en todo lado, como quien ve también. Si la gente se levanta, ponen leyes para que no haya derecho a protestar, a hacer manifestación, todo, pero claro, te cierran la boca. No los dejan de trabajar, lo que voy, es que no te dejan trabajar. Porque si la gente empieza a agruparse, a pedir sus derechos y que les dejen trabajar, pero si ponen leyes que no se puede protestar, y las cooperativas han sido perseguidos, porque claro, pues una cooperativa ya es un grupo de gente que protesta sus derechos o más cosas que necesita, o a un proyecto, a una comunidad, pero para ellos eso no está bien. Entonces, esa es la vida de los pueblos, de la clase pobre. Pero como no les dejan, no se puede. Yo creo que por eso, el proyecto zapatista, muchos lo vemos como un proyecto de transformación social que va más allá de una zona, de
charla de un tema específico, y lo que están haciendo es organizarse a todos los niveles, desde el nivel comunitario, pero también han creado municipios y han creado zonas más amplias, y saben lo que decía Estuardo, que han aprendido de otras zonas donde han conseguido con esa represión eliminar cualquier intento de transformación. Entonces, la mirada hacia los zapatistas de haber conseguido, porque en Chiapas también hay una represión muy fuerte, y ellos lo saben, que solo estando organizados podrán cambiar las cosas. Son conscientes de que desde el gobierno se crean incluso luchas que luego dicen internas, y no son luchas internas, sino que son luchas creadas desde fuera, y han creado también esos mecanismos para poder hablar entre la gente que tiene esa disputa, sean o no de su misma organización, e ir resolviendo los problemas para poder salir de otra manera y no caer en que esos esfuerzos se evaporen. Incluso, por ejemplo, Salalá tenía una experiencia previa con la presa de Chisoy, ¿no? La presa de Chisoy le hicieron, ¿no? Y prometieron muchas cosas a la gente de las comunidades de Chisoy, y no se cumplieron ninguna. No se cumplieron ninguna. Entonces, la alternativa que tienen en Salalá es: o nos organizamos entre las comunidades para realizar este proyecto, o vamos a quedarnos sin nuestra parcela y sin ninguna de las cosas que nos prometan, como pasó en Chisoy, lo tienen muy cerca. Entonces, que la alternativa no es yo me puedo quedar aquí, depende del precio del cardamomo, voy a salir adelante. La alternativa es que no solo tienes los factores internos geográficos, ¿no? Sino tienes también los factores externos que ni siquiera te quieren dejar tu manera de vivir más allá de los hijos que tengas, y que tengas que eso, por ejemplo, en Santa María de Sartelá, una familia tenía 2 hijos porque decía: no puedo dejar tierra a más. Somos 2 y no puedo dividir la tierra entre 6, y ellos mismos se separaban a la hora de tener más hijos, ¿no? O sea, que es una situación que ya de por sí es crítica, pero ya, cuando vienen, de alguna manera hay que resistir esos proyectos, ¿no? Si hay más sobre este tema... Sí, una pregunta así. Sí. ¿De cuánta población hablamos más o menos en la zona zapatista? Y en la zona zapatista, ¿cuánta gente se identifica con el modelo más o menos apoyando al zapatismo? ¿Y cuánta gente, porque habías dicho que no todo el mundo en la zona es zapatista, ¿no? En la zona que asociamos? O sea, más o menos, y quizás la extensión también. Mira, México es como si fuera 4 veces la península ibérica, para que te hagas una idea, y Chiapas es como si fuera Andalucía. Bueno, son tamaños aproximados, pero para que te hagas una idea. Dentro de las zonas urbanas tienen una proporción muy grande de población, porque además la pobreza hace que mucha gente vaya a las ciudades. En las zonas rurales tampoco es todo zona zapatista, y en la zona zapatista tampoco todos son zapatistas. Yo no te podría dar una cifra, porque me la inventaría, porque no la sé. No sé si alguien la sabe. Pero lo que no es una cosa que sea todo el mundo. Eso sí que no es. Lo que sí que hay es que en las zonas donde el zapatismo está implantado y tienen las juntas estas de buen gobierno, no solo acuden a ellas y se organizan los que son zapatistas, sino que muchas veces gente que no es zapatista va porque tienen mucha autoridad moral, ¿no? Porque es gente que no va a dar la razón a ti porque eres de los míos, sino que va a ver qué es lo que es la justicia, ¿no? Cosa que en México. Y porque además utilizan los sistemas de justicia que son propios de esos pueblos, ¿no? No el sistema de justicia occidental, que para ellos es la locura total, como para nosotros el suyo. Pero entonces, o sea, la región de Chiapas... No es toda zapatista, ¿eh? Pero eso, dentro de esta Andalucía comparativamente, ¿cuánta gente más o menos vive
Bueno, pero disculpe, si es Chiapa o es zapatista, no se puede decir la cantidad de personas que son, porque Carlos Peña decía que hay de todo tipo de personas, y como si es zapatista no se puede. Son cosas que no se sabe, que igual que pueden decir de la política, que son socialistas, son de otro tipo de política, entonces no se sabe cuáles son, no se puede. Para mí, en el caso nuestro en Guatemala, no se puede decir qué cantidad son. Existe en pueblos, cantidad de pueblos que puede haber mucho, pero no se puede saber. Hay personas que no pueden decir quiénes son, cómo son. De todas maneras, como me he traído la chuleta, la población total de Chiapas en el 2013 era de 5.144.700, o sea, 5.100.000, ¿vale? Eso es lo que sé. Desde luego, como él tiene curiosidad, le voy a enseñar el plano. Sí, a mí vi hace tiempo una película y estaba en Chiapas, un documental, y no hablaban de los zapatistas para nada, era un pueblo grande, por eso digo, asociamos todo, ¿no? Esto es la zona que sería de influencia del Tetalín. Ah, vale, sí. De todas maneras, estamos hablando de Andalucía, sitios donde no todo el mundo está interesado. Hay gente No, es una cosa muy aproximada. Claro, pero mira, yo he estado también en una comunidad igual que ellos, y justamente la comunidad en la que yo estuve estaba dividida. Eran zapatistas y no zapatistas. No había conflictos porque, claro, ellos se conocían y sabían quién era quién. Entre ellos no había conflictos, únicamente que los que no eran zapatistas pues tenían una escuela pública y los otros no tenían la escuela, viviendo en el mismo pueblo, porque el pueblo en la selva no era pueblo, pero bueno, lo que aquí podría ser un pueblo, ¿no? Pero bueno, ellos sabían quiénes eran unos y quiénes eran otros, y entre ellos no había conflictos. Es más, yo cuando llegué allí, que me llevaron con un mulo hasta allí, pues me dejaron a la entrada del pueblo y pregunté al primero que encontré. Y me dijo, yo no soy de esos, pero si usted busca esos, vaya para allá. Bueno, pues yo fui para allá. Quiero decir que entre ellos no hay relación, por lo menos en la comunidad donde yo estuve. No hay relación, pero bueno, pues los zapatistas tienen su escuelita zapatista con gente voluntaria, que entonces yo fue también lo que hice, alfabetizar un poco a la población y a los niños, y los otros pues tienen escuela pública estatal, claro, o sea, pero no, entre ellos no había conflicto, más bien es que ni siquiera se miraban, no se relacionan. Es un mundo paralelo. Exacto, sí, no se relacionan. Oye, vamos a ver. Sí, sí, hombre, faltaría más. Para eso estás ahí. Estuve no estaba en comunidad, pero entre la escuelita, luego cuando fui a comunidades, y me hice un viaje, ¿no? Es curioso que la zona, o sea, la zona zapatista engloba, pues desde Palenque, San Cristóbal, Chula, ¿no? Hacia el sur, dejando fuera la parte de la costa del Pacífico con el embalse de la Angostura, y lo que es la frontera, el contorno de la frontera, ¿no? Que están los lagos de Montebello, que es una zona zapatista, por el otro lado, en la frontera con el Petén, tampoco, pero entonces, y ahí se distribuyen los 5 caracoles. Bueno, pues ¿cómo se llamaba? El primer Aguascalientes, el Aguascalientes. No, el Aguascalientes, al lado de la realidad. Guadalupe Tepeyac. Pues fuimos allí, un compañero y yo, que estábamos en periodo de entre proyectos, y echamos noche allí en Guadalupe Tepeyac. Y claro, allí la comunidad está dividida, además que al ser el primer Aguascalientes ha habido mucho conflicto generado desde fuera, ¿no? Entonces lo que me contaba a mí un hombre, que dormimos allí en la escuelita de los zapatistas allí en Guadalupe, porque nos dejó él,
nos contaba que los hermanos, y hablaba así refiriéndose a la gente no zapatista, frente a los compas, que es como llamaban los zapatistas. Y su discurso era más del tipo, es que a los hermanos los engañan, porque les dan el techo de chapa, porque les dicen que hagan esto y entonces les dan esto, porque tal cual, acababan de cortar la ceiba de la realidad. Y él continuamente era decir, nosotros, o sea, su discurso era, yo no voy a culpar al hermano que hasta un punto, o sea, esto es un problema, y un problema que hay que solucionar de acuerdo con las maneras de organizarnos y de justicia que tenemos nosotros. Y eso lo hacían con lo que tú decías, ¿no? La autoridad moral de que ellos son gente que van a ir a hablar a solucionar el problema pacíficamente, pero no tienen el concepto de enemigo dentro de la comunidad hasta que el otro no te conceptúa a ti como enemigo. Ellos, de entrada, eres un hermano que has hecho algo que tenemos que hablar porque hay un problema que hay que solucionar. Ya ahora mismo en la realidad me imagino que este mismo hombre, después de lo que ha pasado, no me diría lo mismo porque ya ha habido enemigos declarados allí porque la situación se ha aumentado el nivel de conflicto, ¿no? Pero para mí, o sea, y a lo mejor es una visión occidental y estoy erróneo, yo lo que vi allí de diferencia es que hay una vertebración comunitaria, que los conflictos y las organizaciones que han... Se quiere preservar, o por lo menos desde el mundo zapatista quieren preservar más allá de que haya organizaciones distintas, el engranaje comunitario dentro de una comunidad con diferentes organizaciones, ¿no? Lo que pasa es que hay veces pues que no se puede, ¿no? Porque me parece. Yo para aplacar este entusiasmo por las poblaciones no hay problema, no hay ningún problema. Dentro de unos años un tal Wikileaks sacará los papeles de Estados Unidos y así estarán clarísimamente nombres y apellidos de todos los zapatistas, de todos los habitantes de las comunidades, o sea que si queremos datos seguro que Estados Unidos los tiene. Bueno, no sé, digo yo. Bueno, otra cuestión. Primero, he deducido, claro está, que las escuelitas eran escuelitas para vosotros, no para los zapatistas. Quiero decir, era para que aprendierais vosotros, no para que aprendieran ellos, ¿no? Eso me parece bien, pero ¿qué repercusión ha tenido? ¿Qué repercusión tiene? Aparte de esta que estamos teniendo ahora, que yo me imagino que es una de las cosas que se queda ahí. Y luego, otra cuestión, y esta ya es más complicada, porque si no sabemos cuántos son, contestar, o sea, hacer alguna elucubración sobre lo que voy a decir será más complicado todavía. Las poblaciones, la gente, pues si un pueblo progresa o no progresa, yo lo mediría en dos cuestiones. Es si la gente está a gusto, está contenta, está satisfecha con su vida, y luego en una cosa más constatable, que es si viven más o viven menos tiempo. Hay estudios de esto, es decir, los nuevos sistemas organizativos de las comunidades zapatistas, etcétera, se tienen ya datos científicos, sociales, de cómo ha repercutido eso en la gente. Es decir, la gente es más feliz. Hay menos suicidios, por ejemplo. No lo sé. Claro, todo esto es muy complicado, ya sé, ¿no? Pero sería un poco, de cara a este mundo, convencerles de que, hombre, que no, que están viviendo como ellos quieren, están más satisfechos, viven mejor, más tranquilos. Claro, siempre hay que compararlo con una medida relacionada. Es decir, no vas a poder comparar con quien tiene a su disposición todo lo que es necesario para supervivir en las peores condiciones. Pero si hubiera estudios de esto, supongo que no los habrá, porque si no sabemos cuántos son, difícilmente sabremos si están contentos. Bueno, eso además es tan subjetivo que cualquiera sabe. Lo que es cierto es que la mortalidad infantil en la zona zapatista ha descendido. Ese es un dato estupendo. Y ha descendido por cosas que son mejor alimentación, pero por cosas como que son educarte, llevar agua. Si hay agua y te puedes lavar las manos antes de cocinar, hay menos infecciones. O sea, el hecho de que haya esas clínicas, la mortalidad infantil sí ha descendido. Y yo no voy a dar un dato objetivo porque no lo tengo, pero sí voy a dar un dato subjetivo porque sí lo tengo. Carmen y yo estuvimos al principio de haber campamentos civiles, y yo la última vez que fui era como un mundo diferente. O sea, yo me quedaba alucinada de los avances que habían visto. Lo vi en una cosa que era, bueno, allí las mujeres eran no marginadas, sino recontra ultra marginadas, o sea. Y de repente
En nuestra época, cuando nosotros fuimos la primera vez, no verías nunca a una mujer en una mesa, nunca la verías, porque no iban, porque no estaban. Y ahora las ves y dices, madre mía. O sea que ahí sí que a nivel, eso es algo completamente subjetivo. Yo no sé si que tienen, de todas maneras, las autoridades zapatistas o los caracoles zapatistas no solamente hacen cosas muy políticas, hacen cosas como dar licencias de taxi, sacar el percentil de peso de los niños, pues cosas como lo que es la vida, o sea, lo que es la organización. Y lo que pasa es que antes no existían. Las comunidades indígenas nadie sabe, bueno, la mitad no están inscritos. Claro. Bueno. Más cosas que si no vamos cerrando. Bueno, de la repercusión que ha tenido la escuelita, pues a mí me parece que es la primera pregunta, ¿no?, que hacía. Sí. Pues, bueno, a mí me parece que después de un periodo, creo yo, que a lo mejor me equivoco, y eso seguro que lo sabéis mucho mejor, gente que hay por aquí, que hubo un periodo donde la difusión mediática hacia afuera, internacional, del zapatismo bajó después del alzamiento, ¿no? Y ha habido un proceso de construcción durante ese periodo que se ha roto para mostrar precisamente lo que tú decías, ¿no? Cómo se ha avanzado en la parte constructiva, ¿no?, del zapatismo. Y bueno, a mí me parece que la repercusión que tiene a mí me parece que es una medida muy valiente por parte de ellos, porque va mucha gente de fuera, ¿no?, y hay que organizarlo todo eso, y muestra una capacidad organizativa muy grande, ¿no? Y la repercusión para nosotros, pues yo estoy encantado, porque he conocido una realidad de una manera cercana que me ha entusiasmado. Bueno, que no ves lo que te enseñan. Tú vives allí. No es que te pongan una cara de visita, para las visitas. Es que tú vives allí y lo ves. Lo bueno y lo malo. No tienen vergüenza. Lo que hacen mal, dicen, pues eso hay que corregirlo. Yo sí que creo que ha tenido una importancia grande la escuelita, aparte de la generosidad que supone, para las propias comunidades. Y es que todos los que les haya tocado ser profe, o sea, 3.000 o 4.000 indígenas han tenido que estudiárselo todo, y eso creo que es estupendo. Como nos viene a todos muy bien cuando tenemos que dar una charla y nos lo preparamos. Y de cara al estudio, creo que también ver que para ellos es demostrar que tienen un apoyo internacional, igual que tú vas de observador de derechos humanos a un sitio, porque vale que tú hayas nacido en algo, más que explotar países, pues porque sirvas para otra cosa. Entonces yo creo que eso es una demostración de que cuentan con un apoyo internacional, que eso también es para ellos un seguro de vida, vamos, me parece, porque tienen un apoyo increíble, o sea, hay una repercusión increíble, ¿no? Después de antes que decían que ya estaban estériles. Que habían desaparecido. Sí, que estaban estériles. Yo quería notar una cuestión. La escuelita zapatista, además de ser una escuelita presencial en Chiapas, paralelamente al resto del mundo nos convocaron para seguir la escuelita a través de internet. Entonces, nosotras de hecho, sí. Claro, o sea, hubo gente que la seguimos a través de internet, había un par de conexiones al día en función de los horarios y de los países. Y bueno, pues cada día trataban una temática diferente, ¿no? Pues el gobierno autónomo, otro día la situación de las mujeres, otro día la justicia. Entonces quería reseñar esto, que no solamente que fue una historia que se deslocalizó, que no solamente se quedó ahí en Chiapas y que fue gente de todo el mundo, sino que la escuelita fue seguida a través de internet pues en muchísimos países. Yo no tengo datos de la gente que la siguió por internet, pero vamos. Pero bueno, hacías una pregunta y como había 12.000 que se te habían adelantado. Sí, sí. Muy bien, pues si no queréis más cosas, lo dejamos aquí.